nuestro, nuestro experto es el doctor Andrés Felipe Sánchez, abogado, magíster en Derecho con énfasis en Derechos Sociales y Políticas Públicas. Es docente de maestría en la Universidad Santo Tomás, investigador en temas de derecho laboral con publicaciones en diálogo social, negociación colectiva, derecho de huelga, políticas públicas en derechos laborales, trabajadores de plataformas, entre otros. Hace parte de la Dirección de Derechos Fundamentales desde febrero de 2025, que le conozco también desde el año pasado y ha acompañado pues la elaboración de documentos como el COMPES de trabajo digno y decente, está acompañando también procesos de la reglamentación de la reforma laboral y pues ha estado muy involucrado y acompañando también y fortaleciendo este espacio de la Escuela de Diálogo Social y los procesos de pedagogía segundo en la escuela. Así que agradeciendo al doctor Sánchez que nos acompaña el día de hoy, sacar tiempo porque tiene también mil cosas que tenemos en el, en el ministerio por atender, que nos haga este espacio y pues también les agradezco a todos que aprovechemos este espacio y también lo voy a aprovechar mucho porque también hay cosas de la reforma que a veces como que nos patinan un poco, aprovechemos, démosle a él también todas las preguntas, él, yo sé que nos va a apoyar en lo que sabe, lo que no seguramente lo preguntará y luego nos traerá algunas reflexiones al respecto. Entonces, pues bueno, no siendo más, mmm, bueno, yo les comparto aquí veo algunas cosas, en el Drive, ya ahorita lo actualizamos para que todos puedan tener acceso al Drive. Saludos a las personas que se conectan de Boyacá y de otros sectores. Y aquí los dejo entonces con el doctor Andrés Felipe Sánchez, ya entrar en materia. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, doctora Andrea. Quería preguntarte, ¿se escucha bien? ¿Se está viendo la presentación ya? Sí, te escuchamos perfecto y ahí ya vemos. Listo. Listo, un saludo para todos, para todas. Espero hacer una presentación que va a ir tocando muchos temas y sé que va a ir provocando muchas preguntas. Si quieren, yo tengo aquí una ventanita para ir leyendo las preguntas que puedan tener y hacemos una pausa en los espacios que ustedes consideren pertinentes para resolver. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, soy abogado, magíster en Derecho, docente de maestrías en la Santo Tomás. Eh, Fui director del programa de Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás durante algún tiempo y en ese sentido la visión y el enfoque que quiere darle a la protección de derechos laborales es una visión muy desde los derechos humanos. La idea va a ser presentar en la tarde de hoy básicamente 3 puntos que son bastante amplios y que nos van a permitir conversar suficientemente de diferentes aspectos. Acá dentro de la Dirección de Derechos Fundamentales están llegando muchísimas peticiones de las direcciones territoriales, de las diferentes entidades y estamos buscando reglamentar gran parte de la reforma. Y en ese sentido, todas estas preguntas, todas estas consultas nos han permitido tener un panorama de cómo está percibiendo y recibiendo la ciudadanía, especialmente los empleadores, toda esta amplia modificación que tiene la reforma laboral y la charla y la invitación que vamos a tener es ver cómo son esos roles de las subcomisiones departamentales con respecto a la reforma laboral, qué pueden abordar, cómo lo pueden abordar, qué estrategias pueden intentar y aprovechar de una vez, ir pasando sobre los puntos de la reforma laboral para resolver dudas y para mostrarles ese enfoque de los derechos humanos visto en la reforma. Gran parte de la reforma tuvo su origen en las recomendaciones, solicitudes directas y documentos que hacen el sistema de control de normas de la OIT respecto a derechos laborales y derechos de libertades sindicales. Entonces, por eso esa mirada internacional de los derechos laborales nos va a permitir comprender más fácilmente la reforma laboral. Un primer momento muy breve, y ustedes lo conocen muy bien, voy a hablar de los espacios de diálogo social en Colombia y eso me va a permitir un poco
mostrarles cuál es el enfoque de diálogo social que el derecho internacional del trabajo nos ha comentado al respecto. Un segundo momento vamos a revisar cómo es la reforma laboral, sus características y retos, esos principios laborales que nos permiten cambiar el derecho laboral, y en algunos años vamos a ver el impacto de la reforma laboral en toda la sociedad colombiana. Y tres, vamos a ir a ver, vamos viendo esa reforma laboral, ese diálogo social en el marco de estas competencias de las comisiones departamentales para tratar de proponer qué hacer con la reforma laboral y cómo deberían reaccionar en las comisiones departamentales. Por allá, en el 99, Juan Somavia hizo un informe. Juan Somavia, quien fue el primer director latinoamericano de la OIT, hizo un informe a la conferencia cuando se posesionó, por así llamarlo. Y el informe era un llamado a crear el trabajo decente, que para esa época, ustedes comprenderán, fue muy posterior a la Constitución colombiana. La Constitución colombiana no se habla del trabajo decente, se habla del trabajo digno y de proteger todas las formas del trabajo. En la OIT se describe el trabajo decente como no como un derecho en su origen, no como un tratado internacional. El trabajo decente se erige como un concepto, una aspiración al que todos los trabajadores y trabajadoras, todos los estados y todos los empleadores quieren llegar. Queremos que todo el mundo tenga trabajo decente. Y dijeron en ese momento, dijo Juan Somavia, el chileno: trabajo decente es un trabajo con principios y derechos fundamentales. Trabajo decente es un trabajo con oportunidades de empleo, es decir, que me permitirá generar ingresos, pero también crecer en mi vida laboral, ascender, desarrollar mi proyecto de vida. Trabajo decente también implica el respeto y la no discriminación a mujeres, el respeto a la protección de salud, me falta uno, seguridad social, el mandato ético. El no tener miedo por trabajar porque me va a proteger un sistema de seguridad social. Si me accidento, si me enfermo, si envejezco, si muero, el sistema de seguridad social me va a proteger ese miedo porque va a protegerme a mí o a mi familia. Y un elemento adicional, y es que dijo: el trabajo decente significa un mandato al tripartismo y al diálogo social. Te decía Somavia, el fomento al diálogo social. Para el diálogo social se requiere la participación, la libertad de asociación y que sea un fin en sí mismo en las sociedades democráticas. Resulta igualmente fecundo con fines a la resolución de conflictos, uno de los elementos del diálogo social, de la justicia social y la aplicación real de la política. Él es el medio gracias al cual se definen derechos y se promueve empleo y trabajo seguro, así como una fuente de estabilidad para todos los niveles, desde la empresa hasta la sociedad en general. El diálogo social es el elemento básico, mínimo, esencial, determinante, diferenciado de la Organización Internacional del Trabajo. En OIT, desde que se fundó con 3 llaves. Y a OIT se entran con la llave de los empleadores, de los trabajadores y de los estados. Literalmente hay 3 llaves y están en el museo, es todo muy bonito. Todos tienen voz, todos tienen participación. Cuando se garantiza la participación, la discusión, la construcción colectiva a través del diálogo social, se va a lograr una mejor aplicación de los derechos, se va a lograr una mejor aplicación y comprensión de las normas, se va a lograr a través de la democracia en la empresa, de la democracia en la sociedad, del diálogo, de la participación, se van a lograr unas mejores condiciones de trabajo. Ese principio, mandato de trabajo decente, con su mandato organizativo de diálogo social, de democracia, me gusta decir a mí, está o se influye o la misma constitución política lo ha reconocido en 2, 3 artículos. Les traigo a colación simplemente el artículo 55 como deber del Estado promover la concertación y demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Les traigo a colación el artículo 56.
que se crea una comisión permanente integrada por el gobierno, representantes de empleadores y de los trabajadores para, clave aquí, fomentar las buenas prácticas laborales, contribuir a la solución de conflictos del trabajo y concertar políticas salariales y laborales. La ley reglamentará este derecho. Ojo que antes de la Constitución del 91 existía una comisión accidental de políticas salariales, que a veces la citaban y se reunían para discutir un poco. Con la constituyente se creó el espacio de manera permanente para ser consultado en políticas salariales y laborales, es decir, no es solo para definir el aumento del salario al final del año, es también para buscar concertar, que no es lo mismo que tener la votación unánime de todo el mundo, buscar concertar sobre qué políticas salariales y laborales a nivel nacional o en las subcomisiones departamentales a nivel territorial, qué estrategias, qué fórmulas, qué herramientas vamos a generar para fomentar esas buenas relaciones laborales. La Constitución política, perdón, la Corte Constitucional, cuando ha evaluado los diferentes espacios de negociación colectiva y de diálogo social, siempre ha tratado de, digámosle, estirar el artículo 55 de manera mucho más amplia a la simple negociación de convenciones colectivas. Traigo a colación la sentencia C1234 del 2005, que habla que dentro de los espacios de negociación colectiva, o dentro del artículo 55 se tiene espacios más allá, ¿cierto? De la simple firma de convenciones colectivas. Ustedes recordarán los pactos colectivos, los contratos sindicales, los acuerdos de formalización laboral, pero para la OIT, negociación colectiva es cualquier forma de negociación que garantice de manera libre, voluntaria, de buena fe y de manera bilateral llegar a acuerdos vinculantes. En Colombia, la Corte Constitucional dijo la necesidad de diálogo que afiance un clima de tranquilidad social, la defensa de los intereses comunes entre las partes del conflicto económico laboral, la garantía de representantes de las partes que sean oídos y atendidos y el afianzamiento de la justicia social en las relaciones de trabajo de trabajadores y empleadores, citando una sentencia muy temprana de Alejandro Martínez Caballero sobre cómo es la negociación colectiva, cómo es ese diálogo social. Me gusta resumirlo con traer la democracia a nuestras relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Se crea entonces esa comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales en el artículo 56 de la Constitución y se reglamenta en la ley 278 del 96. En esa ley 278, que ustedes la conocen mucho mejor que yo, en su artículo tercero trae algunas de las funciones de las subcomisiones departamentales de concertación y entre ellas la primera, la esencial, la determinante, es la del diálogo social. Vamos a fomentar buenas relaciones laborales dentro del departamento con el fin de lograr justicia dentro del espíritu de coordinación económica. Con el fin de lograr justicia entre el espíritu de coordinación económica y un equilibrio social. Dentro de la Comisión Permanente de Concertación hay varias subcomisiones temáticas. Hay una subcomisión internacional donde se reúnen trabajadores, empleadores y gobierno con diferentes entidades a discutir y a tratar de concertar cómo presentan los informes de memorias al sistema de control de normas de la OIT. Hay una subcomisión del sector público, hay una subcomisión de asuntos de género, de asuntos internacionales, de productividad laboral, de comisiones y hay una comisión especial de tratamiento de conflictos internacionales de la OIT. Ese espacio es tripartito, el CETCOIT, Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos de la OIT, es un espacio mediante el cual, a solicitud de las organizaciones sindicales, cuando hay violación a libertad sindical, empleadores, trabajadores y gobierno colombiano, a través de un mediador independiente y concertado entre las organizaciones sindicales, empleadores y el gobierno, gestionan conflictos sobre libertad sindical.
Entonces, cada determinado tiempo se presentan unas quejas ante el gobierno a la comisión SETCOIT. La comisión SETCOIT ya tiene una reglamentación para tratar este tipo de conflictos y generan, una vez están admitidos los requisitos mínimos de tratamiento, generan unos espacios de diálogo social para lograr solucionar conflictos relacionados a la libertad sindical. Allí han acordado temas de pensiones de Necopetrol, han logrado solucionar temas de, a ver, yo me acuerdo, conflictos colectivos de Bavaria, temas de permisos, temas de representación, temas que tengan que ver con violación a libertades sindicales de los convenios de OIT. Hay más espacios de participación directa y diálogo social de las organizaciones sindicales y los empleadores y gobiernos. Es el caso, por ejemplo, de las cajas de compensación familiar reguladas por la Ley 21 de 1982 y la composición de las cajas de compensación familiar están regulados por la Ley 31 del 84. Allí, empleadores, trabajadores y gobierno eligen las juntas directivas que dirigen las cajas de compensación, que definen políticas de las cajas de compensación, que definen programas, estrategias. Eso es diálogo social, eso es participación directa en el manejo de este tipo de entidades que generan muchos beneficios para trabajadores y trabajadoras. Tenemos también otro espacio de diálogo permanente que es en el SENA. En el SENA, en la Junta Directiva del SENA, también hay participación directa de empleadores y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, en donde la discusión y construcción gira alrededor de cómo son los programas, estrategias, herramientas que tiene el SENA para todas las funciones de competencia, entre capacitación, técnica, universitaria, entre certificaciones, entre gestión de empleo. Todo eso hace parte de decisiones que toma de manera tripartita el SENA. Y hay otros espacios de negociación directo entre las partes. Hay acuerdos nacionales estatales y acuerdos sectoriales estatales y acuerdos entre entidades públicas de negociación colectiva. Hay convenciones colectivas de trabajo, que es el clásico que tiene el Código Sustantivo del Trabajo. Hay pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados, contratos sindicales para gestión de trabajadores en actividades de las entidades. Hay acuerdos de formalización laboral, que ustedes también tal vez han tenido la oportunidad de conocer, que busca generar acuerdos para eliminar sanciones y vincular directamente a trabajadores y trabajadoras a las empresas, generando y protegiendo derechos laborales. Y entonces tenemos un montón, tradicionalmente en Colombia, un montón de espacios de diálogo social con participación de los actores del mundo del trabajo que permiten definir políticas, que permiten crear estrategias, que permiten colaborar armónicamente, que permiten discutir sobre normas, implementar a través del diálogo social, de la concertación, de las conversaciones entre entidades, generar políticas laborales al respecto. Vamos con la reforma laboral. La reforma laboral no fue cualquier cosita. La reforma laboral generó, y considero yo, vaticinando el futuro, como hacen los economistas, generó un cambio en el derecho laboral completamente sobre cómo hacer y cómo revisar los derechos del Código Sustantivo del Trabajo. Allí para sustentar esta afirmación me paro en varios elementos. Un elemento histórico: el Código Sustantivo del Trabajo de 1950 ha sido reformado sistemáticamente por cada gobierno. Cada gobierno que entra, y eso pasa en el mundo entero, hace una reforma laboral, hace una reforma tributaria, hacen reformas que quieren implementar a través de lo que apoyaron en su plan de gobierno. El gobierno actual no es distinto. Se generó una reforma laboral. Esa reforma laboral fue ampliamente discutida en diferentes espacios, en espacios con empleadores, en espacios con trabajadores. Se recogió un montón de recomendaciones y observaciones de la Comisión de Expertos del Comité de Libertad Sindical, entre otros elementos, para progresivamente proteger y ampliar la protección
de derechos del trabajo. Y uno de los elementos que empezó a cambiar fue el cambio a los principios del derecho laboral. Tenemos principios del derecho laboral en el artículo, desde el artículo primero hasta el artículo 21 del Código Sustantivo, que no han sido modificados desde que yo tengo memoria. Tal vez están desde el origen, varios de ellos, de esos principios basados en doctrinas de Américo Pla, de principios a favor del trabajador, de principios para resolver las fuentes del derecho laboral, de principios para reconocer primacía de la realidad, de principios para reconocer cómo las relaciones personales de trabajo se presumen como relaciones laborales, dice el 21, para superar la situación que tenemos en el Código Civil que permitía el arrendamiento de personas. No, creamos un derecho laboral distinto desde hace más de 50, 70 años, un derecho laboral que es entre dos personas que no son iguales, los empleadores y los trabajadores. Y el derecho está para proteger, el derecho laboral, a diferencia del resto de los derechos, está para proteger al de abajo de manera favorable, al que no tiene recursos o capacidades o al que acepta sacrificar su libertad, su tiempo, no debería ser, pero su dignidad para poder tener una retribución y está bajo una relación del trabajo. A esos principios históricos del derecho laboral eh, el Congreso de la República, a través del proyecto del Gobierno Nacional, le cambió esa estrategia. Y en su artículo 3, claro que compartimos las presentaciones, y en su artículo 3 crearon 7 elementos nuevos de cómo interpretar el derecho laboral. Arranco por la temática de hoy. Tenemos como uno de los nuevos principios fomentar el diálogo social. Ya me meto al respecto. Tenemos el principio de generar o garantizar un entorno laboral justo, equitativo y sostenible. La garantía de capacitación y descanso, parte de estas nuevas y modernas formas del derecho laboral con todos los cambios y retos tecnológicos, nos ponen y nos cuestionan y nos piden el derecho a que la tecnología trabaje para las personas, que nos haga ganar tiempo en el trabajo y que nos permitan capacitarnos, actualizarnos. Cada día hay avances tecnológicos que generan una rápida pérdida de competencias de los y las trabajadores en todos los niveles. Hoy en día yo no le puedo pedir a mis estudiantes en la universidad que me hagan un análisis de una sentencia porque me lo hacen en 20 segundos con inteligencias artificiales. Tenemos que aprender a utilizar estas nuevas herramientas y para poder utilizar estas herramientas se nos tienen que garantizar elementos de capacitación y tenemos que lograr vencer esa obstinada situación que tenemos los y las colombianas de querer trabajar mucho y en mucho tiempo. Nada, hay que garantizar el derecho al descanso, hay que garantizar la protección y el cuidado, hay que garantizar las responsabilidades familiares de los y las trabajadoras. Entonces, garantizar flexibilidad en tiempos. Más adelante vemos al respecto. Tenemos el principio especial de protección de campesinos, campesinas, mujer, maternidad, el trabajador menor de edad. Esta reforma laboral nos trae un mandato muy importante y es un mandato de inclusión. Vamos a ver en los artículos que hay un montón de personas que estamos incluyendo en la reforma laboral, en los derechos laborales. Hay un estudio que hizo la OIT, no la OIT sola, sino que llamó un montón de expertos independientes, directores de agencias de Naciones Unidas, los expertos de OIT, los representantes de trabajadores y empleadores, que se llama El futuro del trabajo. Y en el futuro del trabajo, que fue casi que paralelo con la pandemia, se preguntaron qué vamos a hacer para superar esta situación, para que en los países donde cada vez hay menos contratos de trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los avances tecnológicos? ¿Qué vamos a hacer con la transición energética? Y una de las recomendaciones, la más bonita me parece a mí, es que dentro del mundo laboral hay un montón de excluidos.
Entonces parece que el mundo laboral está pensado para los trabajadores de una empresa fordista de 1950, hoy en día dentro de las ciudades, pero no tenemos herramientas o desarrollos normativos amplios y suficientes para los trabajadores rurales. Sí, la reforma laboral me trae normas para el sector rural de la economía. Tenemos excluidos a los artistas, a las mujeres campesinas, a deportistas, a un montón de grupos poblacionales que no han estado desde hace muchos años dentro del derecho laboral. Tenemos entre nuestras 70 artículos un montón de medidas para buscar formalización, para buscar protección, para buscar incluirlos dentro del derecho laboral. En ese artículo tercero de principios nos trae el mandato o la protección especial, por ejemplo, a campesinos y campesinas. Un segundo, por favor. Gracias, qué pena, es que a veces se genera mucha bulla aquí en la oficina. Tenemos un principio nuevo, que es esa de igualdad de género, y entonces básicamente es parte de las problemáticas que hemos tenido históricamente casi que desde que nació OIT, es que se crean un montón de normas de protección para las mujeres trabajadoras, muchas de ellas excluyentes de la protección efectiva de la mujer trabajadora. Un ejemplo rápido y patético es que protegemos más al que está por nacer que a la mujer trabajadora. Y entonces la mujer trabajadora tiene unos derechos, ha estado con unas brechas salariales significativas, y nos dice este derecho, este nuevo derecho laboral, que vamos a erradicar la violencia y la discriminación en el mundo del trabajo y que vamos a tomar medidas para la igualdad de género. Pues por allá en el artículo 59-60, lo tengo anotado, dice que, por ejemplo, en las organizaciones sindicales debe haber una participación no paritaria o proporcional dentro de las juntas directivas y dentro de las negociaciones colectivas. Entonces estamos obligando y generando el mandato a que las mujeres tengan una participación efectiva en las condiciones de trabajo y en la definición de sus condiciones de trabajo. O estos principios de erradicación de violencia o discriminación en el trabajo. Alejo, es que estoy en una conferencia, perdona. La erradicación de la violencia y discriminación en el mundo del trabajo. Fíjense que lo utilizo como ejemplo, los trabajadores informales, los trabajadores de las economías populares, los trabajadores de contratos de prestación de servicios, los trabajadores de los que buscan empleo, los que renunciaron, los que ya salieron del trabajo, los pensionados. El convenio 190 ha sido ratificado ya por Colombia, es el convenio sobre discriminación y violencia en el trabajo, y esta reforma laboral acoge esos principios del convenio. Y entonces vamos a ampliar la protección del derecho al trabajo a gente que no tiene contrato de trabajo, pero que son trabajadores, a contratistas, a desempleados, a informales. Parte de ese principio, esa característica nueva del derecho laboral, es que aunque no tengan derecho de trabajo, aunque se basen en relaciones de trabajo, también tienen unos derechos mínimos y humanos dentro del trabajo. Por ejemplo, el derecho a tener un espacio libre de violencia y libre de discriminación, sin importar el tipo de vinculación. Ese es uno de esos principios que nos está cambiando el derecho laboral de manera sustancial. Y si quieren, pueden observar la opinión consultiva 21 sobre libertad sindical y negociación colectiva expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde habla sobre este enfoque de género en las libertades sindicales y como obligación dentro de nuestros estados para proteger. Tenemos un principio de responsabilidad empresarial, que en la Constitución se habla de responsabilidad social empresarial, y entonces tú puedes permitir y organizar tu empresa, pero tienes también esa responsabilidad de proteger y de garantizar o gestionar derechos y trabajos. Y el de erradicación de violencias en el mundo del trabajo. Estas fórmulas al respecto. Uno, el entorno laboral justo y equitativo.
libre de violencias o discriminación en el trabajo que acompañamos de la ratificación del convenio 190 de la OIT implica la obligación de trabajadores, trabajadoras, empleados públicos o privados de tomar medidas para vivir ambientes de trabajo respetuoso e incluyentes. La violencia y el acoso en el trabajo afectan negativamente a las empresas respecto a su productividad, la seguridad o la salud de las personas como principio del nuevo principio del derecho laboral. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, en emitir una regulación, un decreto que reglamenta acoso, discriminación, discriminación o violencia sexual, que va a poder unificar 5 normas que hablan sobre acoso y de violencia en el mundo del trabajo, trayendo a colación la definición de qué es violencia y acoso, trayendo a colación cómo deben ser las sentencias con enfoque de género, la valoración de pruebas con enfoque de género, las presunciones o las conductas que pueden constituir acoso de género o en diversidades. En eso estamos trabajando hace ya un par de meses y está en un punto muy avanzado. Queremos sacarlo lo más pronto posible para precisamente facilitar a los operadores jurídicos unas herramientas técnicas que les permitan, Mercedes, que les permitan interpretar más fácilmente y organizar y ubicar cómo hacer para proteger a través de estos nuevos principios, estas herramientas, el mundo del trabajo y generar ambientes de trabajo libres de violencia. Ese principio de garantía y capacitación del descanso. Debemos tomar medidas para proteger la salud mental, la vida familiar, como la recuperación física y respetar el derecho humano al descanso. A su vez, requerimos tomar medidas para fomentar la capacitación permanente de los trabajadores y trabajadoras que les permita mejorar en productividad, como adquirir herramientas para las transiciones derivadas de cambios tecnológicos o cambios a empleos verdes o cambios a empleos descarbonizados, que algunos de ustedes que ya se han dado cuenta existen este tipo de mandatos y herramientas en la misma reforma laboral. En ese aspecto de trabajo digno y decente para todos, lo que les mencionaba de la inclusión de población que históricamente ha sido excluida de los derechos laborales, de derechos laborales humanos y mínimos. Esa protección especial a campesinos y campesinas, quienes históricamente han sido un grupo excluido, tendrán protección y al generar protección al trabajo decente en el sector rural, podremos fomentar empleos decentes para jóvenes en este sector. Fomentar el diálogo social y la responsabilidad empresarial. Eso significa las empresas son responsables y más seguras cuando respetan los derechos laborales y cuando generan espacio de solución de dificultades o conflictos laborales con participación de empleadores, trabajadores con sus organizaciones, es decir, el diálogo social. Se generan mejores soluciones para la protección y respeto de derechos laborales cuando hay participación directa, segura, tranquila, con información suficiente de las organizaciones y de sus trabajadores más representativos. Me voy con la reforma en mensajes cortos para ver cuáles son esos retos que tenemos en las subcomisiones, retos de implementar la reforma. Ya les hablé un poco de esos nuevos principios del derecho laboral que quedaron incorporados. Vamos con, por ejemplo, ese mandato de vinculación a través de contratos indefinidos. Eso se ve en 2 espacios de la reforma. Uno, dice los trabajadores y trabajadoras deberán ser vinculados a contrato indefinido. Y ese ya es un mandato. Y excepcionalmente se podrán vincular por contrato a término fijo o por contrato de obra o labor determinada con 2 condiciones. En los contratos a término fijo, la condición que impone la reforma es que no puede renovarse automáticamente más allá de 4 años. Entonces, toda la vida nos enseñaron en las facultades de Derecho que el contrato a término fijo nunca se convertía en contrato a término indefinido. Ahora, si pasan más de 4 años,
en virtud del artículo de la reforma laboral, va a mutar ese contrato y va a ser un contrato indefinido desde el inicio de la relación laboral. Y ustedes me tendrán miles de preguntas sobre desde el inicio, hace 20 años que me vinculé, y la respuesta me la da el Código Sustantivo del Trabajo y la reforma laboral. El artículo 14 y el 16 me habla de que las normas laborales son de orden público, de aplicación inmediata y que no es de disposición o renuncia de los trabajadores. Y el artículo y que si hay dos normas, se aplica la norma de manera integral. Y el artículo 70 de la reforma laboral me dice que se aplica desde el momento de la publicación. También el artículo 6 y 5 de la reforma laboral me habla de la modificación de los contratos de trabajo desde el momento de la vinculación. Entonces, ¿desde cuándo tengo que empezar a contar esos 4 años? Desde el 25 de julio de 2025. No me sirven los años anteriores porque las normas laborales no tienen efectos retroactivos. Y desde el 25 de julio de 2025, si paso 4 años, se convierte o muta en contrato indefinido. Eso va a dar una estabilidad laboral mayor. Va a transformar los contratos en virtud de la ley. En España, por ejemplo, las medidas de reforma laboral que hizo el gobierno actual implicaban una fórmula parecida a la colombiana. Y entonces a uno le toca demostrar con razones suficientes y conforme a la norma cuándo puede hacer un contrato a término fijo. Y eso produjo que en España, a diferencia de toda Europa, creciera la estabilidad laboral, creciera el número de contratos indefinidos para regular las relaciones de trabajo. Vuelvo al tema antes de darle la palabra para la pregunta a JP, a Juan José. Las condiciones para hacer contratos a término fijo, contrato a término indefinido. En el contrato a término fijo van a ser condiciones de tiempo, no se puede prolongar a más de 4 años y hay unas reglas para las renovaciones, y en los contratos de obra, la labor determinada tiene que ser absolutamente determinable la obra, tiene que estar justificado. Entonces yo en el contrato tengo que poder describir cómo, a mí me gustaría decirlo así, si queda en alguna reglamentación es porque he hecho la gestión suficiente. A mí me gustaría que en los contratos de obra quede absolutamente determinable, medible, cuál es la obra. No es voy a contestar derechos de petición, porque eso no se puede determinar, no se puede medir. El contrato de obra tendría que decir, tengo que contestar 30 derechos de petición al mes, qué sé yo, estoy exagerando o diciendo cualquier cosa. Y ahí ya sí puedo verificar cuál es la obra, cuándo va a iniciar, cuándo va a terminar, y podré firmar un contrato de obra. Y dicen las normas en sus parágrafos, si no se cumplen las condiciones, se entiende un contrato a término indefinido. Ahora sí, doctor Juan José Guevara, cuéntanos. Juan José, que tienes la palabra, la manito levantada. No te escuchamos, no tienes micrófono. Voy a continuar con el otro tema. Hay una reforma sustancial de garantías del debido proceso en procesos disciplinarios. Bueno. Es que el audio. Andrea, ¿cómo le habilito el audio a Juan José y a Claudia Cristina antes de meterme en debido proceso disciplinario? Ellos pueden habilitar su audio en la parte de arriba. Voy a ver si lo puedo habilitar yo. Dame un segundo. No, no puedo. Pues si Sí, quieres, no, si nos puedes escribir la pregunta porque no sé cómo habilitarte. Cada uno puede habilitar su audio y ninguno tiene restricción. yo en realidad cuando empecé a hablar solo le di prender el micrófono y empecé a hablar. Entonces, fíjate Juan José o Claudia si pueden abrir el micrófono. Buenas tardes, doctor, y Te para todos. escuchamos, Claudia. Bueno, cuando habla sobre el tema de la excepción de los contratos a término fijo, porque, bueno, a partir de la reforma vamos a tener todos los contratos a término indefinido. Cuando menciona que los contratos tienen que ser
necesariamente hasta 4 años o puede ser menor de los 4 años. Pueden ser Simplemente que menor de los 4 años. no La se reforma no pueden. está prohibiendo los contratos a término fijo ni los de obra. Ah, Lo que ok. está diciendo es que si usted tiene un contrato a término fijo y dura más de 4 años, se va a convertir en indefinido. Ah, perfecto. Si usted hace o monta un contrato diferente al contrato indefinido, tendrá el empleador que justificar por qué es diferente al indefinido. Ah, es que la obra empieza aquí, termina aquí, depende de la financiación de Ecopetrol, es que necesito pegar 40 ladrillos y no, y solo 40 ladrillos. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro y determinable en el contrato. Si no, el juez va a poder declarar eh, eh, con primacía de realidad sobre las formas, que es un contrato indefinido y eso pues genera un conflicto entre las partes. Pero el mandato, el principio y lo que queremos implementar de la reforma laboral es que la regla general sea el contrato indefinido, sea un contrato que le permita a los y a las trabajadoras tener una visión, una posibilidad sobre su futuro, piensen en los jóvenes. ¿Cuándo un joven va a poder pagar un crédito de 20 años? O en nosotros, ¿cuándo vamos a poder pagar un crédito de 20 años? Cuando tengamos una estabilidad laboral suficiente. A eso le apunta la reforma laboral. Juan José ya nos escribió la protección. Las órdenes de prestación de servicio, contrato de prestación de servicio de las entidades públicas también quedan cubiertas por la norma del contrato indefinido. Entonces, doctor Juan José, 3 elementos. A mí me gusta y yo soy muy en pro de los trabajadores para que tengan en cuenta, pero a mí me gusta ver las fuentes de origen de las normas laborales para poder generar la discusión. El contrato de prestación de servicios solo está regulado en la Ley 80 de Contratación Estatal y tiene una serie de condiciones que ha hecho Corte Suprema frente a los contratos de prestación de servicios en sector privado, más o menos ha asimilado algunas de esas condiciones y ha justificado que existan contratos de prestación de servicios cuando la relación de trabajo es una relación de autonomía e independencia absoluta. A mí me gusta ponerles de ejemplo a los estudiantes. Yo no le puedo decir al arquitecto dónde va la columna, no lo puedo subordinar, no lo puedo castigar disciplinariamente, no le puedo dar los elementos. El contrato de prestación de servicios no está en el Código Sustantivo del Trabajo, aunque lo digan las páginas estas de gerencia o algunas páginas de abogados, no está en el Código de Comercio, no está en el Código Civil, como es una relación personal de servicio, se presume que es contrato laboral y las partes tendrán que demostrar que es un contrato que no está subordinado. Dentro de la fórmula de regulación de Colombia, pues, que es un contrato que no está subordinado, que es absolutamente autónomo, independiente, que a mí no me ponen horarios, que a mí no me ponen sanciones disciplinarias, que a mí no me ponen reglamentos. La Corte Suprema le ha tocado moderar en algunas sentencias los temas de contratos de prestación de servicios para decir que sí puede haber una coordinación para hacer algunas actividades, pero la diferencia sustancial es que unas son relaciones subordinadas, otras son relaciones eh, autónomas e independientes dentro de la regulación que lo vemos más adelante, de la reforma laboral. Solo hace mención a ese tipo de relaciones con respecto a los trabajadores de plataformas digitales de transporte, no, de entrega de bienes, pues de reparto es la palabra que utiliza la reforma. Pero el resto de la reforma no mencionó o no prohibió los contratos de prestación de servicios. Yo le decía a algunos dirigentes sindicales que para mí la reforma sería simplemente prohibir los contratos de prestación de servicios para lograr laboralizar a todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer como subcomisiones? ¿Qué tenemos que hacer como empleadores, como trabajadores, como gobierno? Es buscar fomentar precisamente la laboralización de todas nuestras relaciones de trabajo. Por allá hay una norma también que trae sanciones y multas desde los ministerios de trabajo, desde las direcciones territoriales y el Ministerio de Trabajo por hacer maniobras elusivas para ocultar relaciones laborales. Y entonces al empleador le va a tocar pagar el salario, pagar la prima, las vacaciones, los intereses, pagar
las cotizaciones de seguridad social y indemnizaciones y además pagar una multa, una sanción por hacer maniobras elusivas al reconocimiento de contratos de trabajo. Entonces, un montón de medidas para buscar generar ese tipo de laboralización de todas las relaciones de trabajo. Tenemos una tasa muy alta de informalidad laboral. Estamos apuntándole en dos sentidos. Uno, a generar medidas para proteger a los informales, pero dos, a fomentar medidas que exigen más y que protegen más y que buscan la laboralización de las relaciones de trabajo. Leonardo Amaya, tiene la manito levantada. Leonardo, sí, habías escrito en el chat. Arrancas desde que empiece a aplicar la ley a contar los tiempos para la mutación del contrato, porque la ley 2466 no tiene efectos retroactivos, entonces no puede aplicarse a los 25 años desde antes de la ley. La pregunta es que si nosotros tenemos una convención con para una prebenda de antigüedad, ¿cómo siguen ahí? ¿Nos siguen pagando la antigüedad por los años que llevamos en términos fijos o arrancamos del 27 de junio para acá en cero? Que no entiendo. La norma habla de la mutación del contrato a término fijo a indefinido, cuando sean estas situaciones, o cuando el contrato de obra o labor determinada o el contrato a término fijo no cumplieron con esas finalidades o no era cierto. Entonces, yo le digo, contéseme derechos de petición, eso no es determinable. Y entonces el juez dice, esa es una relación de trabajo de indefinido desde el inicio. Pero lo que busca la norma es transformar, laboralizar y generar contratos a término indefinido. La norma no tiene la virtud de generar efectos retroactivos. Entonces yo tengo 25 años para atrás para los elementos de si es contrato a término fijo o indefinido, aplico esta reforma laboral y puede pues, sentenciar desde el origen. Pero eso no tiene nada que ver con la antigüedad de la convención colectiva. Si en la convención colectiva usted se ha impactado que los trabajadores que tengan más de 25 años tienen una prima, este trabajador que tú me estás describiendo, aunque tenga contrato término fijo, término definido, va a tener derecho a que le paguen esa prima. Depende de cómo esté redactado en la convención, pero clave y una de las reglas claves es no se pueden aplicar efectos retroactivos de la reforma laboral porque no lo dice la norma. O sea que nosotros tenemos que esperar los 4 años para que pasen a término indefinido. Para que mute a término indefinido. Lo pueden acordar voluntariamente las partes también, pero la regla que pone la reforma laboral sí requiere los 4 años o requiere que haya un error en la determinación de la obra o la hora determinada. Ok. Voy con garantía de proceso en procesos disciplinarios. Allí ya había una muy buena jurisprudencia de la Corte Constitucional que aplicaba todas las relaciones de trabajo y la reforma laboral pasó con casi que las mismas reglas de que definía la Corte Constitucional sobre qué son los elementos mínimos del derecho al debido proceso en el ámbito laboral, pero trajo dos excepciones que no tenía antes la jurisprudencia. Dijo que el Ministerio del Trabajo va a reglamentar cómo va a ser el debido proceso para pequeñas y medianas empresas y que también el debido proceso a empleadas del sector doméstico se tiene que aplicar, digámosle, de manera diferenciada. Son las nuevas excepciones. Me resulta muy conflictiva esa situación porque ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional decía cuáles eran los elementos mínimos, pero como es el mandato que dice la ley, dura es la ley, pero es la ley, toca generar una reglamentación que no sé si vaya a flexibilizar o qué va a hacer o qué elementos mínimos va a traer para aplicar o para que las pequeñas, medianas empresas y trabajadores y trabajadoras domésticas puedan aplicárseles el respeto al debido proceso en derechos laborales. Hay otro cambio importantísimo de los factores de evaluación objetiva del trabajo. Entonces, los convenios de la OIT 100 y 100 traen
que para tener un trato diferenciado en materia salarial debe haber unos factores objetivos de evaluación. Entonces no es que yo le pago más a este hombre versus esta mujer porque este hombre es muy comprometido con el trabajo. No, tiene que haber unos factores objetivos de evaluación, tiene que poderse medir, tienen que ser públicas esos factores. O sea, yo tengo que saber por reglamento interno de trabajo o porque está en el contrato que a mí me van a pagar más si tengo, qué sé yo, más títulos, o que a mí me van a pagar más si tengo responsabilidades patrimoniales, o me van a pagar más si tengo responsabilidades de gestión del grupo. Objetivo, que se pueda medir, que se pueda identificar, porque muchas veces en las relaciones de trabajo del sector privado se le está pagando más al uno o al otro porque yo diría por la cara de bobo que tenga X o Y persona. Y eso no es justo. Y eso no es lo que regulan los convenios 100 y 111. Este artículo modifica la ley 1496 y nos trae algunos elementos como, así se justifica y es objetivo pagar distinto si uno se basa en capacidades, cualificaciones respecto a la formación, experiencia. Yo tengo estos diplomados, yo tengo estos títulos, yo tengo qué sé yo. Si podemos definir el esfuerzo físico, ¿no? Es que a mí me toca cargar X cantidad de cosas tantas horas al día. El esfuerzo mental o psicológico, la pericia o la habilidad, las responsabilidades laborales a su cargo, las condiciones de trabajo locativas, ¿no? Es que trabajar, yo creo que en Barranca Bermeja o en Huila es imposible. Yo trabajo allá y me pagan más, que si yo estoy molestando en realidad, pero es un ejemplo de las altas temperaturas, químicos, peligros para la salud, aspectos psicológicos, herramientas, utensilios de trabajo, equipos de seguridad, herramientas informáticas. Todo eso son elementos que si es transparente, si lo conocen trabajadores, empleadores, que esas son las razones para pagar diferenciado, ahí es donde va a valer. Y eso, la transparencia y la evaluación objetiva de esos criterios distintos es la que nos va a permitir cerrar aún más, porque estamos cerrando poco a poco las brechas entre hombres y mujeres respecto al pago de salario. Tenemos dentro de esta reforma laboral el reconocimiento de sobrepagos por trabajo diurno y nocturno. Voy a hacer el resumen muy rápido. Antes de la reforma del gobierno del expresidente Uribe, se le pagaba a los trabajadores, y pregúntenle a sus mayores, el 300% por trabajar los domingos. Entonces a uno le pagaban el 100% si trabaja 8 horas, entonces la jornada de trabajo. Uno tiene derecho a que le paguen el descanso remunerado. Y si me ponen a trabajar un domingo, yo no pierdo que me paguen el descanso remunerado. Ahí va el 200. Y tenían derecho al pago del recargo del 100%. La reforma laboral y la reforma del expresidente Uribe dijo que se disminuía solamente al 75% el pago del dominical. Se debía haber pagado siempre el 275. Pregúntenle a sus mayores. Lo que hace la reforma laboral es recuperar esos derechos, pero hace esa recuperación de derechos de manera progresiva. Este año se les va a pagar el 80%, próximos años se les va a pagar el 90% y en el tercer año se les va a pagar el 100% del recargo dominical. Eso ya está. Eso ya es aplicable de manera progresiva, y eso es de manera progresiva para permitir, y algunos estudios de la OIT muestran eso, permitir la aplicación flexible de ciertas normas sobre jornadas de trabajo para evitar perjuicios mayores en la generación de empleo. Digamos, cuando se han aplicado normas en Francia o en Chile hace 20 y 30 años, a rajatabla de que rebajamos la jornada laboral tantas horas desde ya y de malas, ha habido cierta pérdida de empleos. Cuando se generan estos cambios en la jornada de trabajo de manera progresiva en los años para permitir que trabajadores y empleadores logren adaptar sus reglamentos, logren ajustarse y organizarse de mejor manera respecto a sus jornadas de trabajo, la pérdida o aumento de empleos es relativamente menor, pero se evitan perjuicios. Eso es lo que hizo la reforma laboral. Vamos a continuar con la disminución de jornada laboral que estaba en la ley 2101. Vamos a reconocer el aumento de pagos
de recargos nocturnos de las 7 de la noche, de pagos de trabajo diurno o dominical o festivo, progresivamente aumentar esos pagos para generar ese respeto a las jornadas, ese respeto al tiempo con las familias. No es lo mismo descansar un domingo que descansar un día entre la semana porque no estás con tu familia. Entonces vamos a tratar de propender por proteger y pagar más si es que es necesario este tipo de trabajo con estos recargos. Y todo este repaso es mucho porque yo sé que a ustedes como a nosotros nos están llegando un montón de peticiones que muchas son muy obvias, que lo dice el mismo artículo de la norma, pero que hay que orientar y darle a empleadores y trabajadores información para saber aplicar de mejor manera. ¿Qué más me trae la jornada laboral? La modificación de la jornada máxima legal. Sin perjuicio de la reforma que hizo la ley 2101 de ir disminuyendo año a año, este año estamos en 44 horas a la semana, vamos a llegar a 42 horas a la semana. Hay muchos países en Europa que la jornada laboral es de 36 horas. En América Latina la de 42 no es la jornada menor, pero logramos esa disminución. Pero además, el artículo 70 deroga la excepción de jornada máxima legal de las trabajadoras del servicio doméstico. Entonces ustedes se acordarán que las trabajadoras internas del servicio doméstico no les aplican jornada máxima legal porque la Corte Constitucional lo dijo. Después dijo varias veces hay que derogar esta norma y exhortamos al Congreso y hasta que el Congreso a través de la reforma laboral logró derogar esa excepción. Entonces las jornadas de trabajo de todas las trabajadoras domésticas, incluyendo las internas, tienen derecho humano a la jornada máxima legal y tienen derecho a que les paguen horas extras. Hay otro cambio importante respecto a las jornadas y es que se eliminó la autorización del Ministerio del Trabajo para la autorización para realizar horas extras. Entonces, como todas nuestras empresas eran muy juiciosas, cada año presentaban una solicitud, justificaban con unos estudios técnicos de riesgos laborales, de fatiga y de descanso, como requerían unas horas extras y cada año el ministerio les autorizaba esas horas extras. Yo sé que no es muy real lo que describo porque eran muy pocas las empresas que lograban hacer esa gestión de manera correcta, pero ya esa gestión, ese trámite se eliminó. Se eliminó a cambio de que ya es los inspectores del trabajo que van a recibir quejas y que van a ir a verificar en las empresas si están pagando de manera adecuada el trabajo suplementario y si cumplen con los requisitos que antes revisaba el Ministerio del Trabajo. Es decir, no se está poniendo en riesgo o no se está afectando el descanso de los o los trabajadoras. Muéstreme, deme el soporte, listo. Si no lo cumplen, los van a sancionar con 6 meses sin poder realizar horas extras. Es lo que dice la nueva norma y esto todo es pensando en las responsabilidades familiares, pensando en las jornadas máximas, pensando en el descanso. Se recuperan los pagos de trabajos del día de descanso, aumenta al 100%. Se crea y se aclaran algunas licencias remuneradas en el artículo 15. Entonces me aclara que entran por calamidad, me aclara licencias con respecto a incapacidades por dolores menstruales, se me escapa el nombre del diagnóstico, me trae una definición de calamidad doméstica que permite a trabajadores, empresas y ajustar sus reglamentos internos de trabajo para garantizar este tipo de permisos. Trae, por ejemplo, las citaciones judiciales o administrativas. Hay una serie de permisos pensando en esa responsabilidad social que deben tener las empresas. Se traen medidas para que el empleador genere acceso de empleo a las personas de especial protección, en este caso a las personas en situación de discapacidad. Entonces, las empresas que tienen hasta 100 trabajadores deben vincular a 2, hasta, ya no me acuerdo en este momento la tabla, y vamos aumentando de 2 en 2 hasta que llegue a 500, donde se va aumentando de 1 en 1.
Eso da para que las empresas vinculen, pueden ser aprendices con situación de discapacidad que valen por 2 a personas en situación de discapacidad, entonces van a tener beneficios tributarios, vamos a lograr que vinculen más y que formalicen más en el sector privado, en el sector público ya hay un porcentaje, es una fórmula distinta, en el sector público se tiene que vincular al 2% de la población de los trabajadores que sean población de personas con discapacidad. En esta reforma laboral me traes un número a partir de la cantidad de trabajadores. Es una fórmula matemática distinta. Listo. Tenemos las medidas para la eliminación de la violencia, discriminación y acoso. Ya describí un poco bastante cómo se da desde los principios, cómo está en su nuevo principio que me afecta la forma de recoger y evaluar pruebas. Me afecta, por ejemplo, las violencias y acosos sexuales son delitos que no son conciliables. En derecho laboral, las actuaciones que afecten ese ambiente libre de violencias y acoso sexual en el trabajo no pueden mandarlo al Comité de Convivencia Laboral. No se puede conciliar ni delitos sexuales, ni queremos que las trabajadoras, porque en su inmensa mayoría son las trabajadoras, son las víctimas de situaciones de acoso sexual o de violencia sexual, que las trabajadoras tengan que enfrentarse en un pleito a través de una conciliación con su agresor. El derecho de no confrontación ya ha sido reconocido por la Corte Constitucional y eso es uno de los elementos de medidas de protección. Todo eso en el decreto reglamentario que tenemos, pero ya hay jurisprudencia que conforme al artículo 10 del CEPACA, del Código Contencioso Administrativo, del Código Administrativo, perdón, son vinculantes para los operadores jurídicos. Entonces, si no se puede hacer una confrontación, si no se puede hacer una conciliación sobre este tipo, tenemos que generar unos procedimientos y unas rutas de protección diferente para lograr esa finalidad. Ambientes libres de violencia y acoso laboral. Hay un montón de medidas de formalización laboral que le apuntan a diferentes grupos poblacionales. Dentro de las medidas de formalización laboral, y me voy a ir como muy en resumen, muy por encima, está el contrato de aprendizaje. Contrato de aprendizaje ya tiene una circular, la circular 0083 del 2025 emitida por el Ministerio del Trabajo y el SENA, que le da herramientas a los operadores jurídicos, a los empleadores, alcance sobre cómo utilizar esta nueva figura, que es la figura de contrato laboral, contrato especial laboral de aprendizaje, donde los de contrato especial de aprendizaje tienen derechos laborales, tienen seguridad social, tienen derecho a primas, tienen derecho a jornadas, tienen una reglamentación sobre cómo deben ser sus formas de vinculación, cómo debe ser la monetización. Ahí les hago la recomendación de revisar la circular 0083 del 2025. Los trabajadores y trabajadoras internos de medicina, que tan precarias condiciones los mantenemos durante tanto tiempo, se genera un artículo específico para que a través de se me va a olvidar, a través de uno de los fondos de riesgos profesionales se pueda reconocer algunos elementos de pago a los internos de medicina, es decir, formalizando y reconociendo elementos mínimos de ingreso a estos internos. Hay reconocimiento de derechos laborales a migrantes, el artículo 37, ojo con eso. Dice la Corte Interamericana, en sus opiniones consultivas y en algunos casos, sobre todo de Haití y República Dominicana, una isla que tienen los dos países donde se pasan de un lado a otro, que los derechos laborales surgen por ser trabajador, no si uno es regular o irregular en términos de migración. La regularidad no condiciona el goce y la protección de derechos humanos laborales de los trabajadores. Y eso es lo que dice el artículo. Los trabajadores migrantes tienen derechos laborales. La Cancillería está en este momento, porque hemos estado yendo a reuniones con ellos, regulando el trámite para que los trabajadores migrantes de cualquier país que logran vincularse o trabajar
puedan regularizarse en Colombia. Eso implica tener los papeles migratorios y pagar impuestos, pero también beneficiarse a seguridad social, y eso acorde al Tratado Internacional de los y las Trabajadoras Migrantes y sus familias, que está ratificado por Colombia, significa que van a poder regularizarse ellos y sus familias. Lo último que escuché de Cancillería es que están trabajando a ver si la fórmula es ajustar o crear una visa de trabajadores migrantes. Ya existe una visa de trabajo, pero va a haber una visa de trabajadores migrantes para cumplir con este cambio de la reforma laboral. Elizabeth, la presentación, por favor, los correos, donde aparece la grabación, ¿no permite abrir? Listo. Sí, claro que van a tener la presentación. Hay, por ejemplo, se busca la formalización para otro grupo de trabajadores de trabajos de emergencias, de reforestación, de forestación, de empleos, eso muy apuntándole a comunidades indígenas, a comunidades afro, raizales, palenqueras y demás NARF, para generar protección. Hay un convenio, les he dicho, siempre estoy tratando de interpretar todas estas normas con la normativa internacional. Un convenio, no, una recomendación sobre los trabajadores de resiliencia y la paz. Entonces, cuando hay un desastre natural o cuando hay un conflicto armado, pobrecitas las víctimas, queremos ayudarles, ¿qué podemos hacer? Y la primera ayuda que necesitan es lograr generar ingresos y tener una protección laboral para poder recuperarse de estas tragedias. Entonces, la recomendación emite un montón de recomendaciones sobre cómo proteger y con qué programas crear, qué empleo crear desde el Estado. En parte, esos puestos de trabajo de emergencia, de reforestación y forestación, lo que busca es generar herramientas, programas, insumos, fondos, dinero, incluso en el COMPES de trabajo decente, digno y decente, lo organizamos con la unidad de gestión de emergencias para poder pagar frente a una emergencia condiciones de trabajo decente para recuperarnos de la emergencia. Bueno hubiera sido que en España existieran normas y fondos para esto, porque hoy en día está España quemada por incendios forestales a más no poder y tienen problemas porque nunca pensaron en esa financiación de fondos de emergencia, fondos de empleo de emergencia, que es una herramienta urgente frente a calamidades que pueden asumir los gobiernos. Entonces se buscan programas y financiación para trabajos de emergencia, forestación, reforestación, es decir, empleos verdes. Los verdes y azules, cuando es referido a mar, se trabaja para también tener condiciones de trabajo decente que sean sostenibles ambientalmente hablando. Hay artículo de vinculación laboral de deportistas y cuerpo técnico, de contrato laboral para trabajadores de las artes y la cultura, los cirqueros, saltimbanquis, artistas de calle y demás, cómo pueden lograr tener condiciones de trabajo o acceder a elementos de pensiones o acceder al sistema de pensiones al respecto. Hay normas que buscan avanzar en la formalización de periodistas. Lo que dice la reforma laboral es el reconocimiento de algunos elementos de preparación y de formación que tienen los periodistas en su relación laboral. Normalmente los periodistas son los primeros que les toca llegar, los últimos que se van, pero no les reconocen todo ese tiempo de trabajo. Hay algunos elementos en la reforma laboral, elementos para crear convenios laborales para víctimas del conflicto armado y poder generar por esa vía esa resiliencia y esas herramientas para que superemos este conflicto algún día de nuestra vida, creando herramientas para la vinculación con trabajos decentes. Cuando uno pide un trabajo decente, lo piensa muchas veces antes de ser víctima o ser víctima, me refiero al reclutamiento, o irse a meterse en un conflicto armado pues por cualquier cosa. Tenemos que generar derechos para toda la sociedad. El contrato escrito para las trabajadoras del servicio doméstico va a tener que ser registrado ante el Ministerio del Trabajo. Se está trabajando en la herramienta técnica para generar ese registro, y cuando los y las trabajadoras del servicio doméstico tienen su contrato de trabajo, lo conocen, está escrito, está depositado en el ministerio, entonces pueden acceder a ello. Vamos a empoderar a esas trabajadoras del servicio doméstico. Yo sé, porque trabajé varios años en ONGs al respecto,
Yo sé que una de las principales y más demandantes personas que reclaman el papel de las direcciones territoriales son las trabajadoras del servicio doméstico. Cuando ustedes les orientan a esos trabajadores, les dicen cuáles son sus derechos, cómo se los pagan, incluso cuando lo tienen en un papel, ya sea que porque les dan un concepto o porque, como dice la reforma laboral, lo van a tener por escrito, vamos a empoderar a estas mujeres y vamos a poder formalizar a ese casi 2 millones de mujeres que trabajan en el servicio doméstico en ese país. Trabajo digno, trabajo con derechos para ellas también. Les mencionaba que hay una norma sobre maniobras de ilusión a los empleadores y que tiene una sanción. Entonces, si el inspector del trabajo, no necesariamente el juez, el inspector del trabajo encuentra este tipo de maniobras de ocultamiento de relaciones laborales en micro y pequeñas empresas, porque es la mayoría de los casos y porque así lo dispuso la ley, van a poder sancionar, además de que el trabajador podrá ir y reclamar el resto de derechos laborales. Pero la intención es tener un Ministerio del Trabajo fuerte, inspectores del trabajo con herramientas, con sanciones que les permitan aportar en todos estos procesos de formalización laboral, incluso a través de la persuasión de sanciones y multas conforme a las tasas que tiene la ley 1610 sobre sanciones. Hay un montón de medidas de ajustes a las planillas integradas de seguridad social, unas para los trabajadores de plataformas de reparto, otras para las empleadas domésticas, para poder que cada vez más gente pueda aportar de manera más fácil la seguridad social. Tenemos programas, se van a montar, a final de año deberían estar montados, programas de acompañamiento a micro y pequeñas empresas para la formalización laboral y facilidades de pago de transición en cotizaciones de seguridad social para personas en extremo vulnerable. Todo esto apuntándole a que también en los informales, en micro y pequeñas empresas tengan herramientas, auxilios o facilidades para generar formalización laboral. Continúo con elementos de la reforma laboral que nos toca implementar. Hay uno importante, sobre todo para las grandes ciudades, que es las plataformas digitales de reparto. Nos dicen que tenemos que crear un registro para empresas de plataformas digitales de reparto. Nos dicen, y miren que es muy flexible la reforma laboral en este aspecto, que las empresas de reparto pueden vincular a trabajadores de manera subordinada o dependiente y de manera independiente y autónoma. Y básicamente nos dice esto y entonces estamos trabajando en el decreto que reglamente para entender los elementos mínimos de subordinación o no. Y los que están de manera autónoma e independiente, es decir, a los que no les puedo aplicar sanciones disciplinarias, a los que no les puedo aplicar jornadas de trabajo, a los que no les puedo sino meramente coordinar, pero no los puedo subordinar ni dar órdenes sobre cómo realizar el trabajo en las plataformas. A esos verdaderamente autónomos e independientes, las empresas de plataformas digitales les van a tener que ayudar a cotizar en la seguridad social. Entonces, las empresas de plataformas digitales les va a tocar pagarles el 100% de los riesgos profesionales y de manera coordinada, no, con responsabilidad entre el trabajador independiente y la empresa van a pagar salud y van a pagar pensiones. Y con eso le está apuntando el gobierno nacional y el Congreso de la República a formalizar dentro de los y las trabajadoras de las plataformas digitales. Ellos siempre anuncian una cifra más o menos de 120,000 trabajadores digitales. En México, por información tributaria, tenían 600,000 trabajadores de plataformas y cuando se creó el registro y se registraron todos, encontraron 1,5 millones de trabajadores de plataformas, el doble de lo que estimaban desde la información tributaria. Yo creo que en Colombia puede pasar algo similar, en menor proporción a la de México, que encontremos el doble de trabajadores y trabajadoras, por lo menos en el servicio de reparto, porque la norma me habla solamente de empresas digitales de reparto.
No me está hablando de las empresas de conducción, no me está hablando de Amazon, no me está hablando de Uber, me está hablando de los Rappi, los domicilio, los Didi, estas de reparto. Me trae unas normas que incluyen esta doble modalidad de vinculación e incluye el pago de seguridad social. La modalidad de vinculación subordinada y dependiente tiene todos los derechos del Código Sustantivo del Trabajo. La modalidad de vinculación independiente y autónoma tiene esa novedad del pago de seguridad social. Hay una otra que se enmarca dentro de estos principios, que es el fomento en la generación de empleo en el sector rural, incluir, invertir en las personas, invertir en el sector rural para desarrollar. Yo en el COMPES le decía a las entidades, necesito capacitar a las mujeres, hombres y trabajadores del sector rural y para eso necesito programas virtuales y resulta que hay regiones del país donde no hay buena infraestructura de Internet. Parte de esa gestión debería ser mejorar la infraestructura de Internet para generar mejor desarrollo en lo rural. Digamos, eso no quedó en el COMPES, aunque les insistí bastante al respecto, pero sí es generar programas. Y entonces ustedes están viendo aquí un montón de derechos. Hay una ley que tiene una política pública nacional de trabajadoras en el sector rural, una ley que salió hace días. Estamos buscando y estamos apuntando a llegar como decían antes algunos de nuestros políticos, a esa Colombia profunda, a esa Colombia más allá de Bogotá, a generar condiciones de trabajo decente en el sector rural. Tenemos formalización del trabajo doméstico remunerado, que implica este registro de contratos por escrito. Tenemos una serie de beneficios para la generación de empleos, programas, fondos, dinero. Ay, me devolví, perdón. Tenemos medidas frente a la tercerización o intermediación laboral que incluyen estas medidas de flexibilización en parte positiva para poder generar esta protección o sanciones. Esto es medidas frente a la formalización. Dame un segundo. Entonces, el artículo 44, por ejemplo, nos establece la responsabilidad solidaria entre el intermediario que contrate o subcontrate un servicio o beneficio de obra en aspectos prestacionales, salarios e indemnizaciones, cuando sean servicios ordinarios que reciban la empresa beneficiaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una subordinación entre la empresa que se beneficia y la empresa que subordina o intermedia la vinculación laboral, va a ser, va a ser más complicado el negocio, va a ser más riesgoso para las empresas beneficiarias de la vinculación a través de terceros esta vinculación, porque es igual me va a tocar pagar a mí. Pues si creo una empresa de papel para hacer una intermediación y yo tengo la responsabilidad solidaria en virtud de ese artículo 44, no me va a funcionar. Yo voy a preferir vincular directamente. O el artículo 45 que me trae límites adicionales a la contratación de empresas de servicios temporales que incluye las posibles sanciones judiciales de reconocimiento de la empresa usuaria como verdadero empleador. Entonces, no solo con intermediarios indebidos o intermediarios que vulneran derechos, sino también con intermediación de empresas de servicios temporales, donde podría a través de la sentencia de un juez vincular y declarar responsable directamente a la empresa beneficiaria. Eso como ejemplos de medidas a tercerización o intermediación laboral. Hay una muy bonita que va acompañada de un convenio de la OIT que ratificamos recientemente. Convenio 156 de responsabilidades de los trabajadores y las trabajadoras, responsabilidades familiares. Este convenio 156 básicamente busca que no se discrimine a los y las trabajadoras que tienen por cuidar un familiar, por cuidar a los hijos, dificultades en el acceso al empleo o que se les proteja y no se les pueda despedir por tener que cuidar a los hijos o a un familiar enfermo al respecto. La reforma laboral, además de que ratificamos ese convenio, que estamos esperando que salga el número del convenio, pero que ya pasó por el Congreso,
La reforma laboral me trae en los artículos 46, 47 y 56, 46 y 47, elementos de esas jornadas flexibles. Entonces, para armonizar la vida familiar y las responsabilidades de cuidado, se podrán acordar entre empleadores y trabajadores, trabajar a través de tecnologías de comunicación y de la información. Esto pensando también en cuidar hijos menores de edad, mayores con enfermedades o personas con enfermedades graves y terminales. Dar la posibilidad de acordar horarios, jornadas en modalidades de trabajo de TICs. O el 47 me da el derecho a acceder a la flexibilidad horaria. Previo acuerdo con el empleador, yo voy a poder generar horarios flexibles para, o en casos donde el trabajador o la trabajadora tengan responsabilidades de cuidado de personas con discapacidad. Hay un artículo por allá que yo no sé quién lo colgó en los debates de la reforma, pero nos quedó. El 56 me habla de entornos laborales flexibles permitiendo el ingreso de animales de asistencia o apoyo emocional. Ojo con eso, que eso nos toca reglamentarlo muy bien. Eso tiene muchas reglas por fuera del derecho laboral, reglas de convivencia de policía, reglas de seguridad y básicamente es cuando haya un diagnóstico de un personal idóneo, psicología, psiquiatría, que determine que se requiere temporalmente un acompañamiento de animales de asistencia emocional, generar las condiciones para que las empresas lo hagan. Hay un precedente en la Corte Constitucional en una universidad que obligaron a la universidad a generar condiciones para que el estudiante o la estudiante, porque todo era anónimo, entrara con su animal de apoyo emocional. Eso hay que reglamentarlo muy bien, pero hace parte de esa flexibilidad. Y más importante es esas responsabilidades familiares de cuidado, esa flexibilidad en horarios o en el trabajo, digámosle, virtual para facilitar. Hace parte de una negociación o acuerdo entre las partes, pero hace parte de un bienestar para los y las trabajadoras. Hay medidas dentro de la reforma laboral de transición justa en ambientes sostenibles, en el artículo 50, 51, 58, que son, por ejemplo, lineamientos para que fomenten capacidades laborales y empleos para proteger y preservar y restaurar el medio ambiente, para que el SENA cree programas de empleos verdes y azules. Eso es medio enredado, pero eso es lo que dice la ley, que el SENA pueda generar herramientas o elementos de sostenibilidad o de empleos verdes o ambientalmente sostenibles o que transformen esta cultura de contaminación. O el 58 que me habla de la protección laboral en procesos de descarbonización y transición energética, y eso incluye hacer planes de cierre, hacer capacitación para trabajadores, ver la posibilidad de capacitarles para continuar en otros tipos de trabajo que ya sean más ambientalmente sostenibles. Hay, por ejemplo, medidas de fomento de asociación sindical en aspectos tecnológicos, sindicatos y condiciones de género. Entonces, ya se le permite a los sindicatos hacer asambleas virtuales, hacer sus actividades de manera virtual. Eso puede generar cierta flexibilidad y cierta ayuda para el funcionamiento de los sindicatos, pero también para un uso correcto, adecuado y no abusivo de permisos sindicales. O el artículo 60, que es mucho más importante, que es mucho más trascendente en estos cambios, y es que los sindicatos promoverán la participación de mujeres progresivamente en la integración y representación paritaria o proporcional de los sectores. Entonces, en las juntas directivas tenemos que estar exigiendo siempre cuál es la cuota y cómo se cumple la cuota de participación de mujeres en esas juntas directivas. ¿Por qué no están? No, es que en el sector petróleo no hay mujeres. No es cierto. Si hay mujeres, venga, busquémoslas, venga, garanticémosles participación, porque cuando no se les permite participación, cuando las mujeres, cuando los migrantes, cuando los jóvenes, cuando los afros no están, no hay nadie que defienda esas banderas y que defienda esa protección de derechos fundamentales. Y hay otras medidas de formalización directa de madres comunitarias, que ya había el proyecto en el DNP para vincular directamente con contrato laboral a 2.300 madres comunitarias de hogares infantiles, de madres sustitutas, de personas manipuladoras de alimentos del programa PAE. Ese programa que van a sacar, esa formalización, tiene dentro de las líneas de prioridad los
territorios PEDET para víctimas y demás, pero eso es de lo que está trabajando el gobierno nacional al respecto. Bueno, vieron que es un derecho laboral distinto. Vieron que dentro de las subcomisiones tenemos que buscar implementar, aportar en estas reformas laborales. Y entonces simplemente hacer un breve llamado para ver si tenemos algún tiempito más para conversar de algunas preguntas y me disculparán lo extensa de la exposición. Tenemos y un llamado más desde el qué hacer que desde lo jurídico. Tenemos que implementar esta reforma. Esta reforma no se puede quedar en unos artículos y en una bulla que hagan los políticos. Tenemos que aprovechar todos estos 70 artículos y llevarlos a la realidad. Tomemos medidas reglamentarias, administrativas para aplicar esta reforma laboral. Desde la Dirección de Derechos Fundamentales estamos haciendo lo posible, desde la oficina jurídica se está trabajando, desde movilidad, desde riesgos profesionales, desde todo el mundo está trabajando en este ministerio buscando reglamentar toda la reforma laboral. Desde Inspección, Vigilancia y Control están sacando lineamientos constantemente para aplicar esta reforma laboral y aprovechando las nuevas competencias que nos han dado las normas laborales a los inspectores del trabajo. Tenemos que utilizarlas y ahí viene las subcomisiones departamentales. Tenemos que fomentar las buenas relaciones y lograr justicia social. Dentro de las comisiones departamentales, de aquí en adelante y por lo menos en los próximos años, todas las reuniones, los trabajadores y los empleadores van a llegar con preguntas, con propuestas o con necesidades de que les cumplan la reforma laboral. Es que me está pasando X o Y, Z. Tenemos que aprovechar el espacio tripartito para ver cómo hacemos para aplicar la reforma laboral de mejor medida. Y entre ese cómo hacemos, como hace parte de las competencias de las subcomisiones departamentales, tenemos que en las subcomisiones departamentales, yo les invito a definir estrategias. Esto es coordinar con las direcciones territoriales, cómo generamos programas, cómo hacemos intervenciones, cómo hacemos promoción en general, cómo fomentamos la aplicación a la reforma laboral. Tiene la manito levantada, la manito virtual. Marco Tulio, cuéntanos. Andrés, teniendo en cuenta estas nuevas funciones asignadas a las subcomisiones, ¿les van a asignar, de acuerdo a lo que decía la Constitución y la Ley 278, presupuesto a las subcomisiones para que puedan cumplir con esos compromisos que se les están estableciendo en estas nuevas funciones, o van a seguir simplemente siendo espacios en los cuales se reúnen trabajadores, empleadores y administraciones locales para conversar de algunos temas, para difundir algunos otros temas, socializar los planes, programas y proyectos de acuerdo a un lineamiento que surge con el apoyo de la Dirección de Derechos Fundamentales, pero que en realidad no cuenta más allá de la intención y la buena voluntad de los que asisten como delegados establecidos en la ley? Muy buena pregunta, Marco Tulio. La respuesta jurídica y rápida es la ley 278 no se modificó y en la 278 no le da autonomía presupuestal a las subcomisiones departamentales. Sin embargo, sí tenemos que generar herramientas herramientas incluso económicas para poder generar ese acompañamiento y esa implementación. No te puedo decir porque no tengo la Andrés, facultad pero para... en la Constitución dice que el Ministerio del Trabajo desarrollará las actividades pertinentes para el presupuesto y el apoyo tanto de la Comisión Permanente como de las subcomisiones departamentales. Y anteriormente, con la OIT, se llevaba a cabo la Secretaría Técnica con recursos de derechos fundamentales del proyecto de Plan de Diálogo Social. Se llevaban a cabo actividades con las subcomisiones a nivel nacional y a nivel regional, pero eso dejó de hacerse ya hace como 6, 7 años. Ahí
se me dificulta darte una mejor respuesta porque yo estoy en el ministerio desde hace poco, no hago parte de este trabajo de las comisiones departamentales y de la Comisión Nacional. El día de hoy fue la primera vez que me invitaron a la Comisión Nacional de Concertación, que es una dinámica muy, muy distinta a las subcomisiones departamentales. Me toca preguntar a ver si dentro de de la solicitud de presupuesto que hizo el Ministerio del Trabajo para el próximo año, solicitaron para financiar y para tener actividades en las subcomisiones departamentales, porque digamos, herramientas de videos, de decretos, de ABCs, de guías, si va a sacar el ministerio a nivel central y cómo utilizarla con las subcomisiones, no tengo claridad al respecto. Y si lo pusieron en el presupuesto, eso es lo que se está discutiendo en el Congreso de la República estas semanas y veremos qué resultado nos da para los próximos días. Pero como no hago parte directamente de esta gestión y de estas actividades, no te podría dar una respuesta más directa, Marco. Ahí me disculparás. Gracias, Andrés, tranquilo. Listo. Preguntas, dudas, comentarios, emociones, no, qué reforma tan buena, no, qué retos tan bacanos, no, cómo vamos a lograr cambiar este derecho laboral. Y si no, le doy la palabra a la doc Andrea. Bueno, compañeras y compañeros, tienen ustedes también la palabra para aprovechar. Se dan cuenta que de verdad el doctor Andrés Sánchez le ha metido bastante el hombro, conoce bastante la reforma laboral y ha estado dinamizando mucho este ejercicio de reglamentación. Así que si queda alguna pregunta, no la pueden escribir. Bueno, allí nos acaban de colocar el link. El doc nos acaba de compartir el enlace de la presentación para que la tengan directamente. Cuando terminemos esta grabación, más o menos en 2-3 días, ya se sube la grabación y ya la puedo descargar y compartírsela a sus correos. No olviden llenar el registro de asistencia para podérselas enviar. ¿Hay una manito levantada o la... Janie Montilla Giraldo. Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Mucho gusto. Mi nombre es Janie Montilla Giraldo. Hago parte de la subcomisión en la Dirección Territorial Caquetá. Estoy apoyando a la directora territorial en asistencia técnica. Como lo mencionaba hace un momento, Leonardo, pues hay demasiados retos en todo lo que nos han manifestado y nos han contado con la reforma laboral y con todo lo que nos han visualizado el día de hoy. Pero sí me surge una serie de preocupaciones frente a la ejecución y al trabajo que hacen la subcomisión y las direcciones territoriales en los territorios. Estamos, desde luego, sin recursos. Desde las direcciones territoriales no les asignan los recursos necesarios. Aparte de eso, las subcomisiones tampoco tenemos un presupuesto ni un recurso para poder ejecutar y poder desarrollar el plan de diálogo que se compromete o que se logra articular desde el inicio del año. Entonces, frente a esos compromisos y frente a esa operatividad que se tiene, ¿de qué manera tiene previsto de pronto desde el nivel central poder desarrollar y poder llegar con todas estas políticas a los territorios y con esta implementación de la reforma laboral y lo que hacemos como ministerio en los territorios? De verdad que me preocupa porque, como lo menciono, yo sé que en todas las territoriales están igual, sin recursos. A veces se lidia demasiado o se lucha demasiado solicitando una comisión para ir a una vereda, a un municipio, para hacer la labor diaria que nos corresponde como ministerio. Entonces estamos dejando los territorios sin poder hacer presencia institucional y estamos generando unas expectativas que no estamos logrando cubrir. Entonces, esa es más que
Mi pregunta es como mi preocupación frente a lo que se viene. Gracias. Tenemos por acá otra preguntita frente a la reglamentación. Fernando Alaba pregunta, ¿la reglamentación de la reforma laboral están sujetas algunas a un año? Frente a las normas que no están sujetas a reglamentación, ¿ya es posible socializarlas? La de Fernando sí la puedo contestar más fácil. La de la compañera, creo que era Jane, se me dificulta porque yo no hago parte después de la planeación y de presupuesto acá del ministerio. Yo estoy en la parte de políticas normativas, pero le transmitiré pues la duda frente a la necesidad de cómo implementar a través de las direcciones territoriales y de las comisiones departamentales herramientas de la reforma laboral. Yo sé que en la dirección de comunicaciones, la viceministra y el ministro están sumamente pendientes de ellos. Yo sé que ellos no lo ven como uno que es abogado y entonces cree que pasar las normas y comentar sobre las normas con eso es suficiente. No, hay que, para la implementación de políticas públicas se tienen que tomar medidas administrativas, culturales, normativas, de participación. Para implementar normas laborales y normas en general, se tienen que las autoridades pues organizar y que poder generar y promover este tipo de acciones. Sin embargo, no podría dar una respuesta directa al respecto porque no estoy en esa parte de la reforma laboral. Frente a las reglamentaciones de la reforma, Fernando, en el ministerio y con la coordinación de los dos viceministerios, hay una distribución impresionante de temas de la reforma sobre cómo se tienen que reglamentar. Hay algunas reglamentaciones que dependen de otras entidades más allá del ministerio. Entonces, por ejemplo, el registro de los trabajadores de las empresas de reparto domiciliario por plataformas digitales, se necesita un desarrollo técnico que lo va a dar el Ministerio de las Telecomunicaciones. Se tiene 12 meses para hacer todo esto. Ya llevamos 2 reuniones con ellos, reuniones con nuestros ingenieros para tratar de generar ese tipo de registro. La reglamentación, yo estoy a cargo de la reglamentación en jornadas de trabajo, ya la pasé, ya la aprobaron ayer en jurídica, entonces probablemente va a salir la siguiente circular que salga sobre la reforma, sea sobre cómo aplicar todas las normas de jornadas de trabajo. Pasé la de reglamentación de discriminación, acoso y violencia. Ya pasé por el grupo de género, ya pasé por inspección, vigilancia y control. En este momento está en la oficina jurídica. Y pasé la de plataformas digitales. Tengo pendiente la de principios y contratos. Todo esto lo hacemos internamente y después lo sacamos a comentarios de la ciudadanía, porque eso dice el decreto reglamentario de Presidencia de la República, cómo es el procedimiento para sacar las normas. Sobre cómo consultar internamente con las direcciones territoriales, ese trámite no está arreglado. A través de Andrea podríamos, cuando se dé el momento, pues como para sacarlo a debate, podríamos pasarlo para que ustedes puedan revisar, pero y hacer comentarios y apoyar, pero digamos, estamos en ese trámite. No son reglamentaciones fáciles, solo a ver, una de las complicadas, cómo diferenciar los contratos subordinados de los contratos independientes de los trabajadores riders de domicilios. Eso, un trabajo que está debatiéndose hoy en día en OIT, no va a ser muy fácil. Hicimos una propuesta y vamos en esa construcción y le estamos apuntando a que sean los primeros 100 días que salgan una buena cantidad de reglamentaciones. Va a ser muy complicado porque los compañeros y las compañeras de otras subdirecciones no lo han logrado sacar tan rápido, revisar tan rápido, pero vamos avanzando. Todo este ministerio se está moviendo en ese sentido porque tenemos que estar comprometidos en la implementación. Pregunta Ruby Magnolia. ¿Nos comparte el correo electrónico y el teléfono? Claro que sí. Mi correo institucional es asanchezd@mintrabajo.gov.co y el celular
Allí se los agregué también. Acá a nivel central no tenemos acceso directo al WhatsApp. Entonces yo voy viendo a veces el celular y veo los 300 mensajes y voy contestando a poco. Fernando Alba. El ministerio va a hacer un convenio con la SAP para socialización de la reforma laboral y pensional. No obstante, son los inspectores de trabajo los que conocemos la norma y deberíamos promocionarlas en el territorio. ¿Qué participación tendremos los inspectores del trabajo al respecto? No sé si Andrea tiene información sobre el convenio con la SAP. Yo no la tengo y no podría darte una respuesta directa, Fernando. Pregunta Pedro. Mi pregunta es: la empresa donde laboró la reducción laboral 44 horas no la están dando. Cuando hay festivo, ¿cómo se puede reclamar si la reforma es clara? La disminución progresiva de la jornada laboral está en la ley 2101, la competencia de los inspectores del trabajo para investigar y sancionar. Yo te recomendaría presentar la queja en los canales que disponga la dirección territorial para que hagan la inspección y la revisión de ese caso y eventualmente impongan la multa. Listo, doctor Andrea. Creo que esas serán las preguntas que logré ver. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, frente a lo del convenio con la SAP, tampoco tengo información, pero estaremos buscando desde la subdirección también de promoción de la organización social y la dirección de derechos fundamentales, pues la información del material pedagógico, de los apoyos que se puedan dar a nivel territorial o cómo va a ser también toda esta estrategia de difusión de la reforma y la reglamentación, y les estaremos compartiendo, y si tenemos información que podamos entregarles también en algún momento en el marco de la escuela, pues también se las haremos llegar como desde este plan de abordaje de la reforma también en los territorios. Muchas gracias. Bueno, por acá nos dicen las cajas de compensación familiar, cuando van a aplicar la reforma laboral, la superintendencia de subsidios adscrita al ministerio. Habría que comenzar a dar ejemplo por ahí. El ministerio va a sacar algún lineamiento al respecto de las cajas de compensación familiar. Los lineamientos que tienen organizados y programados el ministerio es para aplicar la reforma. La reforma en ninguna parte dice que algo específico sobre las cajas de compensación, o por lo menos no que yo recuerde. Digamos, las cajas de compensación están obligadas a cumplir la reforma como empleadores y tienen que implementarla. Cualquier caso de incumplimiento tiene que ser corregido. Vale. Gracias. Y por aquí pues nos hacen un poco Marco Tulio nos dice, bueno, el espacio de hoy nos hablaba de las subcomisiones no son dependencias del ministerio, efectivamente, pero pues por las subcomisiones el ministerio hace apoyo técnico a las subcomisiones, seguramente por allí veremos cómo, y en este espacio, cómo podemos apoyar también el rol de las subcomisiones. Empezamos hoy dándoles información, al menos, compartiendo algo de lo que ya tenemos, de lo que ha avanzado y de las reflexiones que hemos adelantado al interior del ministerio frente a la reforma laboral y su reglamentación. La intención es que podamos hacerles llegar a las direcciones territoriales y al apoyo que hacen a las subcomisiones, pues los elementos que dentro del ministerio surjan para este ejercicio de difusión e implementación de la reforma laboral. Nos vamos con la última, ya para terminar. Liliana Isabel tiene la mano levantada. Con esa cerramos este espacio. Liliana, tienes la palabra. Gracias, sí. Yo tenía como unas dos preguntitas que hacerle. Una era para el doctor Andrés, que si nos podía de pronto, o sea, si de pronto nosotros podíamos organizarnos para que él nos diera una socialización virtual como a los de la subcomisión acá, como todos los de la subcomisión no están haciendo no están participando de estos diálogos, entonces no sé qué posibilidades habría de que de pronto pudiéramos organizar una socialización con él. El otro tema que me preguntan acá es el tema de qué va a pasar con la reforma laboral, con las cajas de compensación familiar. O sea, que las cajas de compensación familiar tienen el régimen privado, o sea, código sustantivo de trabajo, y ellas vienen teniendo contratos a término fijo
por mucho tiempo, o sea, muchas personas con contrato a término fijo que tienen 10 años, 8 años, 13 años, 15 años a término fijo, y que ahorita con la reforma laboral se supone que esos contratos deberían pasar a contratos a término indefinido, pero las cajas de compensación alegan que están esperando como directrices de la superintendencia. Entonces no sé si el ministerio, así como en el tema de los aprendices SENA, sacó una circular con unos lineamientos para el contrato de aprendizaje. No sé si para el tema de las cajas de compensación familiar se va a sacar también una directriz de parte del ministerio. Entonces, Gracias. empiezo por esa última. Una de las propuestas que se tiene entre todas las acciones que hay respecto a la parte de regulación de la reforma, sí es sacar una circular que abarque principios laborales, que es más o menos lo que conversamos hoy, principios laborales, contratos y esa norma de evasión de maniobras evasivas del contrato de trabajo dentro de un solo paquete, de una sola circular, no dirigida exactamente a las cajas de compensación, sino a todas las operadores jurídicos. Pero esa vez dentro del semáforo que nos organiza la planeación acá en el ministerio, ese es de las medidas que tenemos que tomar a mediano plazo. Ahorita estamos corriendo con otras por tiempos para lograr cumplirlo. Con respecto a generar espacios de socialización de la reforma, les comentaba ahorita, creo que por escrito, que me tienen en cuanta reunión de cómo hacer la reglamentación y con otras entidades, entonces tengo una agenda bastante complicada. Esta fecha de hoy me la dio Andrea hace como 15 días porque estaba súper atareada la situación. Si no soy yo, es alguno de mis colegas, de nuestros colegas de la Dirección de Derechos Fundamentales, que pueda acompañar este tipo de charlas de socialización. Claro que sí, para eso estamos también, para generar ese tipo de apoyos. La agendamos ya hace como 20 días. Gracias, Doc. Tiene una agenda bastante apretada, el doc. Hagamos lo siguiente, ustedes tienen también mis datos, se los vuelvo a dejar también aquí en el chat. Como va a ser, la intención es que pues también tenemos estas restricciones desde el ministerio para viajes, viáticos y esto, hacer una sesión virtual, podemos volver a hacer una sesión sobre reforma laboral. Les dejo nuevamente mis datos y coordinemos una fecha para que, si puede ser el doctor Andrés o alguien más del equipo del ministerio, hacemos una socialización para las subcomisiones, los miembros de las subcomisiones que no están en esta escuela, que no asistieron a este espacio, pero que estén interesados. Ustedes me escriben y podemos coordinar un espacio amplio para todas y todos, si les parece. Entonces ahí les dejo también mis datos. Pues igual ustedes siempre tienen, yo siempre les escribo, tienen todo. Y mi toroj, mi trabajo.gov.co, y en el chat también estamos ahí compartiendo. Sí, doctora Miriam, yo no sé si como usted está haciendo el ofrecimiento y usted pues tiene como el manejo de la agenda y eso, si quiere, programamos como la actividad para invitar a todos los miembros de la subcomisión en general para hacerlo abierto y usted nos manda la fecha hacia el correo electrónico y el link y ya nosotros los compartimos con los miembros de la subcomisión, ¿ya? Para que ustedes de pronto ¿cómo es que se llama? Se organicen allá y nos dicen cuándo pueden hacer la socialización. Perfecto. Entonces nosotros nos organizamos acá y les proponemos una fecha para que sean varias subcomisiones de las que están interesadas y podamos desarrollar una actividad adicional de profundizar en la reforma laboral. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias, Doc. Muy amable, gracias por su tiempo, por esta explicación. Se nota su pedagogía, su tiempo en la academia para abordar estos temas que a veces el lenguaje jurídico es complejo, pero lo hace entendible y lo hace asequible a todas y todos nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas, casi 70 personas, 70 y pico estuvimos aquí. Entonces, muchas gracias también a todas y todos por su participación. A ustedes, muchas gracias. Tengan buena tarde, hasta luego. Muy buena tarde, que estén muy bien y les estaremos enviando la grabación y esto cuando se pueda descargar. Y las que están pendientes también para que podamos ver cómo las acceden a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Desde el Cauca estamos muy interesados y esperamos pues
cuando asignen la fecha, ya tener unas cosas muy puntuales. El Cauca, como ustedes bien lo saben, es un departamento lleno de informalidad y tenemos un tema muy, doctor Andrés Felipe, muy preciso, llamémoslo así. Su Producto Interno Bruto en el Cauca está basado en el café, donde hay 95.000 familias. Pero las 95.000 familias son propietarias, llamémosla, 94.000 familias serán propietarios por debajo de 1 hectárea. Entonces, esas relaciones sociales que hay ahí, porque no son relaciones laborales entre familias y parientes y vecinos, ¿cómo se van a implementar? Se puede imaginar el caos que llega al generarse una reforma laboral. Entonces, ese es un tema demasiado crucial para poder que lo miremos, dado que en el Cauca, pues, por encima de la caña de azúcar es el primer renglón dentro del Producto Interno Bruto que tenemos. Entonces, ese es un tema muy crucial que habría que darle un muy buen análisis desde la perspectiva que usted lo dijo, desde el tema político-social. Es verdad, y fíjate que esas recomendaciones de OIT al respecto del trabajo rural nos dan la brújula. Hay que incluir en el trabajo decente, en las reglas y en los derechos del trabajo decente del sector rural, porque están excluidos, porque no se les está protegiendo derechos y hay que encontrar formas. No es solo asustarnos porque hay que respetar derechos, sino encontrar formas de cómo cumplir mejor los derechos y cómo, pues, si yo soy un joven de trabajador en el Cauca, que mi posibilidad de laborar es un trabajo sin derechos, pues yo me voy a ir a las ciudades, me voy a ir a otros lugares a buscar otras oportunidades y tenemos que invertir en nuestras regiones, en nuestros territorios, en nuestro trabajo rural para generar esas oportunidades de empleo en temas tan esenciales como elementos de alimentación, elementos de la economía rural, de los sectores. No todo puede ser centralizado. Es correcto, sí. Eso amerita un análisis muy profundo. Acá estamos en una crisis de todo orden y por todas las regiones. Tenemos el tema del orden público es demasiado crítico, muy fuerte. Lo sé. Esperemos, doctor, muchas gracias y qué pena con los demás compañeros que me haya tomado este espacio para este tema, pero creo que necesitamos el apoyo y la solidaridad de todos y de todas, porque al Cauca no podemos dejarlos en manos de la violencia. Al Cauca hay que rescatarlo, pero con propuestas serias, también es cierto, no solamente enunciados, sino realmente comprometidos. Yo soy el presidente de la CGT Cauca y desde esa perspectiva pues vemos que hay que aportar. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, presidente. José Alberto, para cerrar. José Alberto, ¿estás ahí? Ya como última intervención o vamos cerrando. Vamos cerrándonos ya para despedirnos, segunda despedida del día. Bueno, cualquier cosa tienen ahí nuestros correos, nuestros números y quedamos con el compromiso de agendar una sesión con las subcomisiones para abordar temas de la reforma laboral. Muchas gracias para todas y todos. Muchas gracias nuevamente, Andrés Felipe, y nos vemos el último martes de septiembre y antes con la reforma laboral. Un abrazo, buena tarde para todas y todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.